bueno, está un poco por jugar con la estructura y el objeto, esta idea como así marxista de la infraestructura y tal, y eran libros pues con contenido bastante político. Esto era lo de los libros de mayo 68. Ese, por ejemplo, ¿qué libro es? ¿O es un periódico, un libro? Es un libro sobre la influencia de mayo de 68 en los movimientos en España. Okay. Entonces, y luego este de aquí, que también tiene un libro, este es El hombre unidimensional de Marcuse, que esto tenía que ver pues, con todos estos proyectos utópicos que se intentaban dar lugar y que se vieron fracasados pues, por distintos motivos. Perfectamente. Oye, espera, pero antes de ir en esa diapositiva, es decir, yo veo dos piezas ahí. ¿Dónde está el libro de Marcuse por hacer esa pregunta? Esta. Ya, esa es. Sí, está estampado contra el bloque. Vale, ok. ¿Y la otra pieza qué? Estos eran encofrados de cajas y tal, que tenía que ver pues, con otro apartado que sería ya como objetos así como más temporales y todo esto de cosas que se forman en la calle y demás, y con lo efímero y así. Y esto es un lienzo metido dentro de cemento. Ya. Nada, marcar. Muy bien, gracias. Vale. Y bueno, estoy aquí, estos son trabajos posteriores que desarrollo con otra artista, Xabel Esteves, con la que de vez en cuando trabajo, y partimos un poco, continuando todo este tema de la presencia y ausencia, continuando con el ornamento y la funcionalidad del objeto, desde igual de diferencias de uso que tienen que ver con el centro y la periferia a un nivel global, ¿no? Por ejemplo, esta pieza de aquí, que esto es malla de protección, lo que hicimos fue como agitar carbón mezclado con yeso, que esto se suele utilizar para la construcción, para filtrar materiales de construcción en algunos sitios, pues por ejemplo en Cuba, que es de donde es mi compañera, y a raíz de esto se dieron estas piezas. Ya, ¿Sí? ¿Tu compañera es cubana y tú eres español? Sí, de Canarias. De Canarias. Ah, bueno, ok. Y, casi español. Sí, ¿no? Hay que poner un poco en duda. Bueno, no, tampoco va a entrar ahí. Y bueno, no está bien. Es que Canarias, bueno, no falta que te lo diga yo, pero ahí está entre África, Latinoamérica y Europa, ¿no? Específicamente la península. Sí. Culturalmente es una encrucijada interesante, ¿no? Sí, bueno, de hecho parte de mi trabajo tiene que ver con eso. No sé si se puede considerar Canarias como una periferia total, pero sin duda era un punto de traslado entre lo que era el imperio y las colonias y tal. Entonces tampoco sí, lo fue siempre. Efectivamente, así fue. Exacto. Que Colón llegó ahí primero. Sí, exacto. De hecho hay un jardín botánico aquí donde se cogió agua para bautizar América y tal. Bueno, y hay mucha tradición de trabajo con respecto a la colonialidad ahora mismo aquí. Sí, bueno, sin irnos por las ramas, yo voy con mucha frecuencia a Canarias y he trabajado ahí también, pero bueno, sigue, por favor. Sí, perdón, que bueno, aquí esto lo utilizamos para un fotolibro, esto lo pongo de detalle para contextualizar un poco, que era los planos estos que utilizaba Miguel Ángel, la idea esta que traía Miguel Ángel a la hora de esculpir, que tenía que ver con que una escultura estaba ya dentro de un bloque y era la tarea del artista trazarlo y encontrarlo y tal. O sea, esta idea de que todo está geometrizado y simplemente hay que encontrar el objeto deseado y tal, me parece que tiene que ver mucho, o se puede hacer desde una perspectiva tratando precisamente este tema de colonialidad o de ornamento, función y demás, y tiramos un poco por ahí. ¿No? Aquí también teníamos como azulejos tensados en la pared con barras de estas de hierro corrugado, o una serie de performances que hicimos en las que íbamos por el barrio con una escalera, que esto ya tenía que ver, este ya es otro proyecto que tenía que ver con el binomio público y privado, donde nos poníamos a terrenos privados así y tal. Y otra performance en la que paseábamos por ahí con un croma, que esto tiene que ver ya con otros motivos como la imagen esta del acéfalo y la razón europea y demás. Muy bien. Y bueno, esto ya muy brevemente, esto era una serie de fotografías
que también desarrollé con Xabeli, que tiene que ver pues con el trazado de la ciudad y como estos sistemas de ordenamiento que tienen que ver con la pintura o con el dibujo, con estas cuestiones formales, ayudan a formalizar el poder en la vida cotidiana y tal, ¿no? Como designando formas de hacer correctas y formas de hacer incorrectas. Y bueno, ya pasando a obra más reciente, esto, y continuando con lo de presencia y ausencia, esto tenía que ver con la potencialidad y con lo que tiene el capitalismo, que fragmenta la alienación y todos estos elementos, ¿no? Entonces esto es el suelo lijado, esto es una instalación. A ver, explícame de nuevo, es el suelo lijado. Es decir, has cogido un rectángulo de un suelo, se ve que está dentro de un edificio, y lo has lijado. Pues esto es la sala de exposiciones de la Facultad de La Laguna, que yo cojo un papel de lija y me pongo a lijar, pues, bueno, aquí esto tendrá como 2 metros y algo, aquí cabe un cuerpo. O sea, más o menos esa proporción, hasta que se puzzle totalmente. Ya. ¿Y eso se registra solamente como imagen fotográfica o también se documenta a través de vídeo o la acción misma? No, la verdad es que no tengo vídeo, pues sí que me interesaba más en ese momento solo lo que era el registro fotográfico, no me interesaba que se viese todo el proceso. Ya. Pero con el paso del tiempo sí me he dado cuenta que sobre todo la acción del cuerpo igual tiene más que ver. De hecho, esta exposición tenía mucho que ver piezas de este estilo, ahora paso a esta, pero por hablarlo, por ejemplo, aquí también era una acción que realizaba donde yo empalaba sacos de cemento a la pared, a una serie de barras que había allí, y pues algunos por su propio peso acababan cayendo y pues, reventaban contra el suelo y tal. Y esto, bueno, era una pieza así que queda un poco más anecdótica, que es la continuación de una grieta en el propio espacio expositivo que se continúa en una pantalla. Entonces, esto tenía que ver con la potencialidad del fracaso que venía hablando antes y tal. Y bueno, interesante, me remiten a algunos experimentos tempranos de Richard Serra, ¿no? Sí, usando otro material, por supuesto. Sí, las primeras piezas que tiene, clavando sus esculturas a la carretera y tal, esas eran referencias en aquella época. Yeah. El Mataclar, sobre todo. Y bueno, esto ya viene más con piezas recientes, que esto ya tiene que ver directamente con lo que se expuso en Brand New, que yo aquí parto de la relación entre locura y espacio, o cómo el poder gestiona imágenes de lo correcto y lo sano en relación a formas de habitar o formas de estar. Entonces me interesa el elemento de la boca. El elemento de la boca en la tradición pictórica, que tiene que ver con que a partir del Renacimiento en adelante, la boca cerrada es sinónimo de acercamiento a Dios, y la boca abierta de locura y de alejamiento a Dios. Entonces, a partir de este binomio, investigando, hay bastantes investigaciones que lo trazan con la imagen de la locura actual. Entonces, ¿qué pasa? Que yo veo aquí imágenes o grafitis y tal de esta figura, que estos son los malos no sé cómo traduce, los malos de la tropa Goofy, de los cuerpos apandadores. ¿De los cuerpos qué? ¿De los cuerpos qué? No, perdón, que esta imagen, la figura esta, viene de una serie de Disney que eran los malos de la tropa Goofy, creo que se llamaban, o algo así. Eran como unos perros con antifaz y tal, eran los malos de la peli, ¿no? Y como eran los malos, le faltaba un diente. Entonces, en Tenerife hay un montón de grafitis de esto, y como que me cuajó muchísimo que estuviesen estas imágenes de como la locura y tal, o el típico malo, el otro, en relación precisamente a lo que hablábamos antes, de Canarias como un espacio colonial, no europeo, este rollo que tiene que ver con la modernidad, pero con su lado oscuro, con el Renacimiento, perdón. Entonces, yo trazo esta imagen de la dentadura con un agujero y tal, y que no controla los flujos del dentro y el afuera, con varias piezas, como por ejemplo lo de la valla esta, que tiene un agujero, que esto se utiliza mucho aquí para proteger propiedades privadas donde se cuelan animales. Entonces, como te abren la valla, la cuestión es volverla a cerrar con bridas. Esta adaptación al entorno y tal, bueno, aquí está esa pieza. O como protección contra los inmigrantes también, ¿no?
Sí, también, ¿no? Eso por supuesto. Sobre todo aquí ahora mismo, que por desgracia han abierto como ahora un campo de gestión de inmigrantes que es, o sea, sí, esta imagen súper triste y tal. Y sí, todo este tema de la geometrización del mundo, el ordenamiento todo en cuadrantes y tal, esto cinta adhesiva sobre la propia persiana de la sala, o un bloque de cemento que tenía un agujero y en ese agujero le enganché un cigarrillo medio encendido que justamente encajaba y tal. Y esta que es la pieza que luego desarrolló en Brand New. O sea, esta pieza tiene que ver con dos elementos principales. El primero es las tarjetas de visita. ¿Qué pasa? Que yo me encuentro una colección de tarjetas de visita de los 70-80, de cuando España entra, entre comillas, en democracia, pues de un montón de anuncios y tal. Y esos anuncios, por el otro lado, tienen pues las direcciones de donde se encuentran en Tenerife. De estos que casi todo, como por ejemplo Avenida General Mola o la calle General Franco. Entonces, como es importante ver cómo el espacio siempre está latente, o sea, toda esta memoria de un pasado violento que tiene que ver con la represión y tal, simplemente se cambian los nombres, pero cómo permanece o cómo estos objetos a priori despiertan o despliegan otra vez ese interés o esa problemática del poder. Y esto está ordenado pero no me sale el nombre, en los separadores estos para colocar baldosas y tal. Esto en Brand New lo adapto dibujando con distintos tamaños de los separadores estos lo que es el Salón de Conde Duque, que tiene que ver con el ordenamiento militar y con el poder del imperio. Entonces me interesaba esas dos imágenes del imperio y la periferia. Y ver un poco, pues, precisamente esa relación del propio espacio. Oye, ¿y la exposición misma de las tarjetas tiene algún orden? Si le estás tratando de... Bueno, a ver, empecemos con esa pregunta. Que el orden en el sentido de que están aquí colocadas de esta forma, dice. Sí, es decir, las cambias, las vuelve a poner. Hay algún momento en el cual la cuadrícula que acabas de armar con esos elementos de nuevo, de construcción o de decoración, la idea es también que se asemeje un poco a la trama urbana. ¿Cómo es la cosa? A ver, el tema es que la gente aquí puede coger las tarjetas y ver el resto, el reverso y tal, de ahí lo de los montones, pero sí que es verdad que en Brand New las que estaban en vertical, al estar pegadas ahí, sí que no permitían eso, pero la colocación aquí de forma inicial no tiene que ver con una figura concreta, sino más con esta idea general del ordenamiento. Ok. Vale. Y ya por acabar, estos son unos proyectos editoriales en los que he estado trabajando, que esto tenía que ver con la caza como dispositivo, es decir, tanto de control sobre lo animal y convertirlo orientarlo hacia lo adiestrado, es decir, el paso del lobo al perro, hasta los dispositivos de reclamo y todos estos aparatos que tienen muchísimo interés con el rollo de permitir que el cazador, que es una figura de poder, se camufle en el ambiente y tal. Entonces, esto es una edición. Y también me interesó mucho una serie de dibujos soviéticos que se llamaban, yo no sé, ya me las pagará, en castellano, que tenían que ver con un lobo así muy, muy flaco, muerto de hambre, que era trabajador, y el jefe burgués y tal. Entonces me interesaba ese contraste entre lo animal, lo cazado. Y ya cerrando, otro proyecto editorial que llevo con Chabeli Esteves y otra artista, Mejía Machado, que se llama Algo Editorial, que tiene que ver con estudiar genealogías de imágenes. Por ejemplo, aquí la genealogía sobre los tribales, la pérdida de significado en el tatuaje y lo urbano, o sobre la práctica de la colombofilia en Canarias, que es exagerada y que tiene que ver pues con distintos aspectos, algunos de ellos coloniales, otros con la modernidad y nuevas perspectivas que surgieron y tal. Y bueno, pues yo hasta
aquí, no sé si dejo de compartir pantalla o... Sí. Si te parece, también quizás, Cristian, puedas cerrar este intercambio con algún comentario que quieras hacerle a Miguel. Sí, se me ocurren varios comentarios. Uno, que me parece que el contenido de la obra está muy bien logrado, que formalmente más que menos sabes por dónde van los tiros para ti, que me parece sumamente interesante, ¿no? Me gustaría recomendarte ver, si no los conoces ya, a por lo menos 3 artistas que se me han pasado por la mente al ver tu trabajo, o al ver tu exposición de tu trabajo. Uno de ellos, que en este momento menos conozco, lo conocí hace bastante tiempo y curiosamente me he acordado de él porque lo conocí en la Torre Gemela, donde había una serie de estudios antes del 9/11, ¿no? Un artista español que se llama Edu Valderrey, cuyo no recuerdo bien de dónde viene ahora, y la verdad es que he visto poco trabajo, pero me acordé de él por lo de 9/11 y también porque en alguna parte vi alguna imagen suya, pero él hacía mucho trabajo también con materiales de construcción, materiales de calle, organigramas urbanos, y hacía también con fotografía, es decir, y muchas veces proyectaba encima de esculturas, por decirlo así, es decir, trabajaba la imagen y la escultura de una forma algo similar a lo que lo estás haciendo tú. La otra persona es Adrián Villarrojas, de quien me imagino sabrás bastante, que es un argentino que bueno, expone mundialmente por todas partes. De Edu, como te digo, no sé muy bien en qué está ahora, pero se me ocurrió que había una similitud ahí interesante. Villarrojas, si no lo conoces, búscalo. Él ha estado en todos los grandes museos del mundo, expone con Marion Goodman, es su principal galería. El cemento es su medio preferido, ¿no? En general, sus esculturas alcanzan volúmenes, escalas que las tuyas de momento no, pero por eso mismo también puede ser un interferente interesante, tanto para ver lo que ha hecho como para descartar lo que no te interesa, ¿no? Y la última persona es un chileno que vive en Madrid y que ha tenido algún trabajo puesto en Reina Sofía últimamente, se llama Patrick Hamilton, que trabaja también con el entorno urbano y con la fotografía. Es decir, la fotografía es casi un medio escultórico para él. Él en realidad es un escultor, ¿no? Pero muchas veces su trabajo es a 2D, ¿no? A 2 dimensiones. Y bueno, aparte de eso, también me gustaría decirte que, de nuevo, me parece que tu visión es bastante enteriza, es decir, y no te lo diría si no lo sintiera así, ¿no? Entonces creo que debe ser un buen momento. Deberías pensar en tu trabajo en este momento. Deberías estar bastante feliz de la situación en la que estás, porque tienes material, ¿no? Y eso es súper importante. Lo que sí te enfatizaría es el trabajo objetual, porque, y te lo menciono por la siguiente razón: los estudiantes saliendo de universidades y programas importantes en Estados Unidos, de programas de MFA, casi siempre tienen la parte objetual completamente hecha y rehecha. La parte conceptual, un carajo, ¿no? Pero ocurre distintamente en Europa, ¿no? La parte conceptual está súper bien acabada, pero en el momento de realizar una exposición, una específica o una colectiva, donde se pueda destacar un objeto o una serie de objetos, la cosa se pone más difícil. En tu trabajo creo que veo varias posibilidades objetuales, o inclusive objetos que ya has hecho, ¿no? Que pueden situarse bien dentro de un concepto, dentro de una situación expositiva, galerística e institucional. Pero es importante lo galerístico, porque de algo hay que comer, compadre. Entonces, te enfatizaría que dieras bien eso y que aprendieras también a resolver
el cuento corto, para hacer una metáfora, ¿no? Hasta que tú vas a estar viviendo, y los otros artistas que están aquí con nosotros, de cuentos cortos o de poesías, porque si siguen, en algún momento, si siguen trabajando bien, en algún momento le van a dejar hacer la novela que tanto quieren hacer, pero a la primera no tanto. Entonces es importante aprender a realizar el ejercicio objetual, sea el que sea, ¿ok? Sí, toda la razón, Cristian. Muchísimas gracias por los comentarios. Vale, perfecto. Pues muchas gracias a los dos. Gracias. Y vamos a continuar con Suri Kim, si está preparada, si tiene la posibilidad de compartir algún dossier suyo, o si no, pues con Ángel Arias, que está compartiendo, si no me equivoco, ordenador con ella. ¿Alguno de los dos? ¿Quién prefiráis comenzar? Vale, pues vale, a ver, perdón. Sí. Suri, lo tienes que, en compartir enlace tienes que ir a ventana y en ventana elegir la pantalla que estés, que veas en tu ordenador. A ver, no, perdón, ay, Sí, esto... no, espera. Comparte el escritorio, todo. Sí, está compartiendo. No estás compartiendo. A ver, quitar a la X. Aquí. Ahora vuelve otra vez a darle. Y ahora. Está. Sí, es el escritorio. Pero, Ahí se puede ver, sí. vale. Bien. Hola, buenas. Pues. Buenas. Hola. Pues empiezo, bueno, presentar un poco como los trabajos más recientes. Pues al principio me interesaba por el hecho de que soy coreana, que bueno, vivo en España y llevo viviendo aquí 9 años, pues me empezó como a cuestionar el tema de casa como un hogar, ¿no? Y un espacio poético. Entonces, aludiendo a la teoría de Gaston Bachelard sobre la poética del espacio, pues realicé como una serie de fotografía en analógica, en blanco y negro, porque me interesaba hacer un tipo de serie de fotografía analógica. Y luego, bueno, como para probar diferentes tipos de materiales y ampliarlos como en el ámbito de instalaciones, pues empecé a explorar diferentes como formas orgánicas y estas piezas, por ejemplo, están como inspirados en los paños que se cuelgan en Corea, como para desear suerte y para apurar la energía, pues la gente solía coger como pañuelos y colgar en los árboles y pasando eso, pues había realizado este trabajo. Perdón. Háblame, perdón, antes de ir a la próxima imagen, háblame un poco de la técnica aquí. Dice clavo, ya bien lo entiendo, parafina. Pues básicamente estas piezas, cada pieza está como, es una tela que está bañado en parafina y luego voy colgando para hacer como las formas, para dar forma en cada paño. Y de esta forma lo mantengo como en una forma determinada y luego, bueno, para la instalación estaba instalados con unos clavos en la pared. La parafina también es para, aparte de darle una forma aleatoria que es consistente, aparte de eso, ¿también influye en el color o no? Sí, a ver, el color he cogido porque, bueno, había inspirado como en un cuento que hay en Corea, que es como se dice, como folktale, no sé cómo traducirlo en español. Todo bien, exacto. Entonces, de ahí cogí de este color para también probar los distintos materiales y darle un poco de vida a la instalación. Y sigo. Sí, pues, por favor. Y luego había realizado este proyecto con Ángel, mi compañero, pues
consiste en basando en otra instalación que había realizado anteriormente, como de hacer unas estructuras que está como cubierto con una tela, y estas estructuras, bueno, puedes como deshacer las piezas y llevar a cualquier lado. Entonces hicimos como una serie de instalaciones en los sitios que hay que ver con los dólmenes por Galicia, porque resulta que en Galicia y en Corea hay muchos dólmenes, son los sitios que hay más dólmenes, y como un poco como para cuestionar como los lugares en que la gente se permanece y decide ser, como hacer su hogar y permanecer en un sitio y dejar ser como nómadas en algún sentido. Y estos son un poco como, bueno, como es la hoja de contacto para ver un poco los dólmenes que fotografiamos por Galicia. Y... Pero, disculpa, antes de ir a la siguiente imagen, las telas y los dólmenes por separado, no los usas juntos. Bueno, nosotros llevamos la estructura, esta estructura, montamos la estructura en los sitios donde estaba cerca de dólmenes, o supuestamente como donde si había como castros antiguos, y montamos las piezas ahí al lado. Es decir, como si fueran dólmenes. Sí, un poco. Ok. Y luego, bueno, he realizado esta instalación para una convocatoria que hay en el máster en UPV que se llama PAM, y esta pieza pues se llama Alone Together, y se basa un poco como en, no sé, como la tecnología nos está como haciendo la manera, como cambiando la manera que interactuamos con uno con el otro, como dice el título, como literal, Alone Together, como sentir como que estás como solos siendo estar juntos. Sí. Entonces es una interpretación de un estado irónico de eso, y la estética pues inspirado en la estética que viene de la filosofía de Oriente sobre el vacío y la ausencia, y jugar un poco con la ausencia y la presencia como vivimos un poco ahora. Y para esta instalación pues había empleado dos proyecciones, uno encima de otras solapando, y a partir de eso pues tiene dos esculturas y un espejo donde la gente puede pasar por ahí Y cuéntame, las esculturas, ¿de qué están hechas? Pues es un tipo de plástico que puedes trabajar con el calor. Entonces, sí, entonces trabajo es como termofusibles, así por ver. Entonces voy formando las formas con el calor. ¿Y asemejan a qué? ¿O son completamente abstractos? Son completamente abstractos. Ya, pero de todas maneras están en vertical y no en horizontal, por lo menos. Bueno, estas piezas en concreto sí que están en vertical, y luego realicé más piezas que estarían en horizontal también. Okay. Y estas piezas son como piezas más pequeñas que vienen de la misma serie que había realizado para una galería, y estos también para una colectiva, una exposición colectiva en la galería. Y luego por la otra instalación que ha sido seleccionada en la convocatoria, pues tuve la oportunidad de realizar la exposición del Pam Pam en la Tarazanas en Valencia. Y para eso, pues, bueno, una parte de la instalación estuvo exponiendo en la exposición de Salon Brand New. Y bueno, este trabajo se titula 3AM y se consiste en, bueno, inspirando un poco como en el chamanismo coreano, he realizado este trabajo.
Y también es como, bueno, pensé que por la pandemia y por la situación que vivimos, como que estamos cada vez perdiendo como el sentido común de la comunidad y también pensé como los rituales chamánicos coreanos se evocaba como para que la comunidad pueda estar juntos para purificar la energía para los bienes de los demás, pues me pareció adecuado para realizar esta pieza. Vuelve, por favor, a Ay, la pero imagen no. anterior. No, todo bien, todo bien. Una más. Dale, sí, eso. Esto está considerando, a ver, la imagen anterior, por favor. Anterior. Sí, ahí estamos bien. Tú estás considerando todo esto como una instalación y no como piezas separadas que hacen una instalación. Sí, bueno, sí, para mí, bueno, al principio cuando estaba planteando el proyecto, aunque consistiera en varias piezas, sí que había planteado como una instalación completa. Pero luego ¿qué? Es decir, de nuevo, quiero saber si, por ejemplo, Sí. la obra, la siguiente imagen es una pieza, sí puede funcionar como una pieza única, ¿sí o no? Yo creo que sí. Yo también creo que sí. O sea, a mí me parece más que evidente que sí, ¿no? ¿Y tú la considerarías, por ejemplo, una Sí. pintura o una escultura? Ya, ese es como para mí un poco como, a ver, estuve como pensando muchísimo y es un poco como para mí una dilema también, porque la verdad es como algo entre los dos. ¿Y qué te parece? ¿Dirías más escultura o más pintura? A mí me parece a mí me parece que hay que tomar las ventajas cuando se te presentan. Lo que más se vende en el mundo del arte es escultura, instalación, video, pintura. Esa es la pregunta más fácil del mundo. Y yo creo que saben la respuesta, ¿no es cierto? Sí. Es pintura. Entonces, eso es una pintura. Para tus propósitos, que tu obra salga de tu estudio y entre al mundo, ¿no? Digamos que es una pintura, una especie de híbrido, ¿no? Sí. Y además un híbrido buena genealogía, ¿no? Porque de Fabián Marcacho, y ahora en este mismo momento se me está olvidando la pintora argentina que hace el trabajo también, que muy entre escultura y pintura, pero se me está olvidando. Pero una artista norteamericana y puertorriqueña con la cual ahora mismo voy a abrir ella va a estar en una colectiva mía, que se llama Ibeliz Jiménez. Ibeliz Jiménez, búscala, ¿no? También son materiales que cuelgan, que ella le vierte color, de alguna forma u otra pasa el color, digamos, a esos materiales y cuelgan, o de la pared, o del techo, o de alguna otra parte. Tampoco era para cortar completamente el discurso, pero solamente para decirte que este es un objeto que a mí me parece que funciona, ¿no? También funciona dentro de tus preocupaciones generales y dentro el grupo expositivo de objetos que me han mostrado en la diapositiva anterior. Y que bueno, chapó muy bien. Creo que todavía tienes un par de diapositivas a mostrarme. No quiero completamente interrumpirte, entonces por favor sigue. De acuerdo, gracias. Vale, son más detalles de la exposición. Bueno, consistía en, bueno,
para que pueda ver un poco como los rituales y ceremonias he ido recopilando desde diferentes fuentes, como las imágenes como de los rituales chamánicos, y este es el mismo instrumento que se utilizan para contactar como con los espíritus en estos rituales. Ya. Y estos son más detalles de la escultura. Y la otra pieza. Ok. Y bueno, esta es como puedes ver aquí, tengo una pieza que es horizontal también. Sí, ¿qué es? Ahí en la pieza, está ahí horizontal y creo que ya... Sí, pero luego hay otro objeto blanco. Sí, es una escultura blanda. Sí, porque en estos rituales, pues ellos se trenzan como unas telas blancas o que consiste en plantas y lo trenzan como a izquierda, y lo cuelgan en los espacios donde hacen los rituales para evitar las malas energías. Ya. Entonces, Mira, disculpa, sí. No. Pensé como que la exposición en sí, como que en algún sentido como que generaba una comunidad y que la gente, bueno, se juntara para ver la exposición y entre los artistas también. Entonces, en algún sentido me parecía que de esta manera podría evocar un poco el sentido. ¿Y tú quedaste feliz con el resultado, con los resultados? A ver, diría que sí que estoy feliz, contenta. Sí, pero no sé, es una pregunta un poco complicada a veces. No es tan complicada, no le dé muchas vueltas. Es decir, debería poder decir que sí, que no, que sí a ciertas cosas, otras no, todo bien. Hay que desmitificar todo esto, ¿cómo se llama? Todo esto para hacerlo más fácil y tu proceso más eficiente. Mira, me acordé del artista que te quería comentar, Lucía Koch. K-O-C-H. Koch. K-O-C-H. ¿La conoces? Lucía Holtz. No, Koch. No, Koch de K de kilo, O de Osvaldo, C de Cristian, H de, no sé, de huevón. Lucía Koch o Koch. Es una argentina que también lleva poniendo mucho afuera, no sé si yo creo que sigue fuera Argentina en este momento, pero que también usa distintos medios para, hacer instalaciones, hacer entornos, environments, ¿no? Pero también trabajo fotografía, vídeo, pintura, pero me parece que se asemeja particularmente en la idea de tratar de acercarse a lo natural en entornos, en interiores, ¿no? Pero también con las transparencias, ¿no? Sí. Con la idea de las transparencias como principio casi organizativo, que me parece que es parte de lo que estás haciendo tú, ¿no? Sí. Pues si os parece, muchísimas gracias a los dos. No sé si querías hacer algún apunte más. Kim, Suri. No, creo que ya está. Muchas gracias por todo lo que has aportado. Muchas gracias por los comentarios y los referentes y por tu tiempo también. Bueno, gracias, Suri. Pues, de nada, y gracias por estar abierta a escucharlo. Ok. Pasamos a Ángel, que está por ahí también contigo, Suri. Sí. Hola. Hola, Ángel, ¿qué tal? Hola, Ángel.
Nos hemos cambiado de sitio ahora. Me pongo yo frente al ordenador. Bueno, hola a todos y voy a volver a compartir. A ver. Aquí. Aquí estoy. Vale. Vale. Lo veis, ¿no? ¿Veis lo que os estoy enseñando, no? Vale, muy bien. Bueno, hola a todos, yo soy Ángel y nada, encantado de estar aquí esta tarde con vosotros. Y bueno, lo que os he traído un poco hoy para enseñaros es un poco 2 proyectos que he realizado, que uno está bastante relacionado con el que hemos expuesto aquí en el Salón Brand New y es un poco, creo que para poder entender un poco lo que está expuesto ahí es necesario que os explique este proyecto también. Entonces, en 2020 hice este proyecto que se llama Sidewalk Songs, que era en base a una propuesta sobre el barrio del Carmen, que es un barrio en Valencia que hay en la ciudad antigua. Había una serie de propuestas y la que realicé yo fue hacer un libro de artista con canciones, un grupo de canciones y escenas del barrio del Carmen. Entonces, esta es una de las partes del libro. El libro está hecho con xilografía y nada, son una serie de letras de canciones que he adaptado y me he apropiado de varias de las letras para realizar este estudio. Y nada, aquí os enseño. Trabajo bastante con la idea del texto, la idea de descontextualizar textos de otras personas y cómo estos pueden transformarse, y la combino con las escenas. Este fue un poco el resultado del libro de artista y este es cómo quedó. Y nada, en base a este proyecto fue lo que está aquí expuesto en el Salón Brand New. Y está basado todo en torno a una de las canciones que había utilizado anteriormente. Me gusta mucho utilizar canciones que por mí, por un motivo personal, me atraen, y por otro modo también cómo se relacionan y cómo ellas pueden relacionarse con el medio plástico, ¿no? Y cómo me sirven de fuente de inspiración. En este caso quería trasladar el tipo de información que había utilizado anteriormente sobre otro material. Este caso era el metal, y estas son unas pruebas que había realizado anteriormente con estampación sobre metal, porque yo normalmente trabajo con estampación. Y este es un poco la idea de cómo quería que se pudiese estampar. Y aquí están algunos de los bocetos de parte de la instalación. Y nada, a ver, aquí más bocetos. Y también incluye una parte de vídeo en la instalación. Estas son las primeras pruebas que realicé con tinta sobre chapa de metal y chapa de aluminio. Esto es el proceso de cómo se hizo, y nada, esta es la vista de la instalación, que podéis ver que como realmente era más grande, y esta es cómo se ve realmente. Y esa estantería tan minimal. Sí. A ver, eso cómo forma parte, digamos, de la pieza. Es decir, de la pieza. ¿Cómo la elegiste? ¿De dónde salió? Vale. ¿Por qué ese look y no otro? ¿Por qué no una estantería más que tiene que ver con, no sé, por darte un ejemplo? La estantería que tenía algo que ver con las tiendas de discos, sean CD o LP, que son anteriores a tu... pero por ponerte un ejemplo. Vale, pues a ver, en este sentido, claro, eso es una pregunta que ya me habían realizado anteriormente. Y sí que es cierto que a mí me importaba más, claro, o sea, no me interesa, o sea, cuando utilizo como que tomo una canción como referente, en este caso fue una que se llama Landslide de Fleetwood Mac, pero podría ser otra, no me interesa tanto como la idea de, o sea, sí que me interesa mucho el estudio sobre la idea de cómo la música popular influencia, o la historia de la música popular y cómo esta afecta, y los diversos géneros que se han ido formando, y el mass media y todos estos temas me interesan mucho también. Pero cuando lo traduzco en un lenguaje plástico, aunque esa sea un poco la fuente de la que viene, me interesa más la idea de repetición
la idea de cómo un mensaje, ¿no? El texto se transforma en mensaje, por eso en esta parte de aquí, no sé si veis la flecha que estoy moviendo, Sí, pero bueno, sí, las placas de metal. la pieza que está en la pared en realidad se forma en base a una especie de juego un poco con la idea de partitura, ¿no? Como una estructura y con la idea de repetición. Entonces, ¿cómo puede transformarse, ¿no? La canción que va en torno a la idea del camino, ¿no? ¿Cómo puedes elegir un camino u otro, ¿no? Y también en el sentido de la estructura, que es este aspecto minimal, como dices, también forma un poco parte de este mismo juego, ¿no? En el sentido de la letra, cómo está descontextualizada y fragmentada, y cómo ésta se construye, ¿no? Cómo construye su mensaje en base a eso. Entonces, eso es un poco más el juego que me interesa que formar una instalación pues con decirlo todo, ¿no? Como mover una estantería de discos o jugar con un objeto encontrado. También podría jugar en otro sentido, estaría bien, pero para esta instalación me apetecía hacerlo, todo está hecho de cero, entonces me gusta hacer las cosas, o sea, que todo esté pensado para lo que va a ser, ¿no? Hay gente que le gusta mucho encontrarse cosas y yo en ese sentido me gusta más jugar con construirlo todo, ¿no? Y es un poco en base a eso que se construye la instalación. Entonces quizás se podría decir que básicamente has reducido, reestetizado, digamos, lo que es cultura popular en un lenguaje más bien minimal, ¿no? Porque básicamente lo que tenemos aquí es un monocromo, sacado lo que es popular, ¿no? Sí. Pensando en Fleetwood Mac o quien sea, o Beyoncé, a quien sacaste anteriormente, ¿no? Referente, ¿no? Entonces, la has pasado, digamos, por la trituradora, digamos, de los últimos 30, 40 años de arte contemporáneo y termina básicamente vaciada dentro del monocromo, dejando de parte, digamos, el color metal y un formateo físico, ¿no? Que es minimal. ¿Daría lo correcto decir eso? Bueno, a ver, en esta foto sí que se ve minimal, pero si lo ves en la realidad no se ve tan minimal. O sea, todas las piezas tienen a ver si tengo algún detalle, ¿no? De cómo se ven. Pero van a la pared, no hay un marco, es decir, igual, se ve bastante bien igual. Sí, a ver, se ve... está bien, no es una crítica, ¿eh? No. Sí que está, pues a lo mejor reducido, ¿no? Pero sí que, pues sí, puede que digamos minimal o sí, o pues reducido, pero sí que, bueno, cuando yo pienso en el minimal sí que pienso en esa idea, ¿no? Como del acabado perfecto y que todo tenga como como un sentido geométrico cada una de las partes y todo esto. Y una cosa de la que me interesaba también con esa idea del paso del tiempo es que se juega con esta canción es que las piezas también tuviesen un poco más de vida, ¿no? Que el minimal puro, ¿no? De que esté perfecto. Pero sí que es cierto que está bastante reducido lo que es el tamaño, pero bueno, la pieza está construida por mí, entonces tampoco tiene ese acabado perfecto, tiene ahí sus cositas. Pero acuérdate que el minimal inicial, ese ¿cómo se llama? Ese que hizo historia en Nueva York en particular, inclusive la versión de Los Ángeles, de ahí del final de los 70, es hecho a mano, es decir, tiene mencionamos a Serra anteriormente, ¿no? Eso era ejemplo también de un arte minimal. Y había chorreos y había... ¿me entendí? Entonces, no, mira, te lo comento un poco porque y creo que tú lo entiendes, que es importante estar del todo en control de tus herramientas. Entonces, si resulta que hay, si hubiese resultado que mi visión no te pareciera que escribiera particularmente bien tu proyecto, y me parece que estamos de acuerdo que más o menos la describe bien, ¿no? Habría un problema, ¿no? Habría un problema. Hay ciertas estéticas, ¿no? Que son más populares en un lugar que en otro. Sí. Yo me he dado, ¿cómo se llama? Yo me he dado cuenta que en España hace ya por lo menos 3 o 4 generaciones hay un look
para el arte, ¿no? Que a veces tiende casi por default, ¿cómo se dice eso? No se me olvida, hacia registros, ciertos registros minimales conceptuales. Porque es lo que más hay, por no sé qué razón, por ahí se quedó España y en general no sale menos de lo que debería saber, digamos, de ese estético. Te pongo como contraparte a lo que estás haciendo tú con la cultura popular y la música. No para que lo imites, sino que para que estés completamente en conocimiento del otro lado de la moneda, por decirlo así estéticamente, la obra de Mark Leckey, que no sé si la conoces o no la conoces. ¿Te suena? No. En inglés, Mark Leckey. L latina, L de latino, E de Eduardo, C de Cristian, K de kilo, E de Eduardo, Y. Mark Leckey. En la medida que tú eres minimal con la absorción o reinterpretación de la cultura popular, la música específicamente, este es totalmente maximalista, ¿no? Y también trabaja vídeo, inclusive hace un poco lo que estás haciendo tú aquí también. Tú estás haciendo una instalación inmersiva, ¿no? Él también lo hace, pero con unos medios completamente distintos y además tirado en la tecnología, particularmente desde que le empezó a ir bien y podía gastarse las pelas en hacer ese tipo de cosas. Pero te lo comento para que veas, para que contrastes tú mismo. Sí. ¿Me puedes repetir otra vez el nombre? Perdona. Sí, tranquilo. Es Mark, M-A-R-K, sí. Y Leckey, L-E-C-K-E-Y. Ah, vale. Lo pillé ya. Perfecto. Ya. Sí. Ya sé quién es. Sí, lo había. Pues sí, claro, a ver, también es cierto que como tú bien dices, a veces sí que estamos un poco metidos en intentar, o cuando salimos de la universidad, en intentar, como dices tú, seguir una estética, o a veces pensamos que hay una estética que es más correcta o otra que es menos correcta, pero bueno, eso son cosas que a lo mejor hasta hemos aprendido subconscientemente o que nos han dicho que eso... Pero vaya, que al final... Sí que es cierto que cuando vas por un camino a veces tiendes a depurar, otras veces tiendes a llenar más. Entonces, bueno, eso son cosas que sí que tiene, tendría que como tener más tiempo, ¿no? Para ver cómo va evolucionando mi obra y ver cómo quiero que... Completamente de acuerdo, y no quiero que te equivoques, no es una crítica para nada, de nuevo, es lo que tú acabas de decir. Es que los artistas a tu edad, saliendo de la academia y empezando recién a funcionar afuera, poniendo un pie afuera, hay una serie de cosas que ustedes tienen en el subconsciente que en el momento que pongan los dos pies afuera hay que empezar a repensar de una forma completamente consciente, ¿no? Entonces es por eso que te lo digo. Y el camino que estás puede ser exactamente el camino que vas a estar en 10 años más. Es decir, no hay nada mal con ese camino. Solo que hay que hacerlo con toda la conciencia, ¿me entendí? Posible. Eso es. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias por tus consejos y todo. Y ha sido un placer conocerte y compartir el trabajo con todos vosotros. Y gracias a Mario, que está por ahí, ¿no? No sé si... Sí, aquí estoy, sí. Ah, vale. Pues nada, muchas gracias, Mario. Gracias a vosotros. Vamos a terminar entonces con Pablo Rosso. A ver si Pablo puede compartir su pantalla. Y ahí está, Pablo. Hola, Pablo. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucháis bien? Sí. Yo sí. Estoy compartiendo ya. Muy bien, sí, se ve. Vale. Hola, bueno, a todos y Cristian, un placer. Igual. Voy a hacer... No preparé un PDF, voy a hacer un dossier por carpeta, un recorrido así breve por unas cuantas carpetas que he preparado aquí. Bueno, esto es la obra que ya conocéis, que está en la
la exposición, Brand New. Y todo, yo trabajo mucho, ¿cómo decirlo?, con los gestos, ¿no? Pequeños gestos, pequeñas obras, pequeñas ocurrencias, cosas así bastante de poco peso, aparentemente. Bueno, esta obra en concreto sí que tiene un peso demasiado evidente, incluso, ¿no? Hasta sensacionalista, pero en general siempre con pequeñitas cosas, ¿no? Esta empezó también por este gesto, que era poner... Bueno, yo estaba siempre entrando a casa y viendo la placa de la abogada, ¿no? Y yo estaba en un momento en el que decía, sí, ya, yo soy artista, ¿no? Todo el mundo, pero tampoco tenía muy claro lo que estaba diciendo. Entonces yo mismo hice un gesto ahí de autoapreciación, ¿no? de lo que hago. Entonces puse de broma este cartel ahí en el edificio y nadie... Duró 2 días, alguien lo quitaría o se cayó o lo que sea, pero nadie, no sé, la gente a veces miraba y tampoco lo veía, lo había visto nunca, entonces nadie considera que eso sea para poner ahí, ¿no? De ninguna forma, entonces me hizo gracia, ¿no? Porque fuera de nuestros espacios artísticos o más endogámicos, pues no somos nadie, ¿no? Y eso me pareció interesante. Que luego todo esto derivó en la exposición, en la camiseta y en todo el relato que ya conocéis. Voy a pasar, para no hablar más sobre esto que ya veis, he estado... Todo este tema de los gestos, las pequeñas ocurrencias, o ahora lo llamo maniobras incluso, como intento hablar del concepto más que de obra, de arte, de maniobra de arte, y estoy investigando con una pequeña beca que me dieron en una institución en Barcelona sobre estas maniobras relacionadas con la teoría, que no sé, supongo que habréis oído hablar en algún momento, el aceleracionismo, ¿no? Todo esto que es bien serio en algunos aspectos y cero serio en muchos otros. Esto a mí me ha servido de excusa para hacer una investigación y una publicación que sale el mes que viene, se supone, que es sobre pequeñas maniobras aceleracionistas, ¿no? Por ejemplo, no sé si conocéis el logo del Globo, del típico empresa de delivery. Aquí le di la vuelta y hice esta especie de cara que parece que está llorando, ¿no? Esta investigación empezó con un gesto también muy sutil que a mí lo que me gusta es cuando estoy en el día a día en estas circunstancias, pues yo soy muy performático, ¿no? Pues, y me gusta darle a todo un carácter de arte o en el sentido baja cultura totalmente, ¿no? No en el sentido de elitizar los actos cotidianos. Aquí esto empezó porque estábamos de madrugada, unas amigas artistas, compañeras de un máster de investigación de arte y yo, por Madrid, y queríamos unas cervezas y a partir de cierta hora no se puede comprar cerveza. El caso es que encontramos un supermercado, un supermarket que no vende a personas directamente, sino que vende a trabajadores de delivery, de la empresa de Globo. Entonces, la única forma de que nos dieran unas cervezas era contra de delivery, que era pedaleando en la bicicleta un rider, cogiera las cervezas, se girara y nos las diera, ¿no? Yo en ese momento dije, bueno, vamos a hacerlo. O sea, es tan absurdo, tan sin sentido, que es una performance espectacular. Y yo entendí ahí la implicancia artística que tenía todo este gesto tan absurdo y lo documenté. Entonces fue una especie no de sabotaje en absoluto, tampoco puro aceleracionismo, pero fue tan extraño como una especie de subversión del espacio, de la ciudad y de lo que hace cada cuerpo dentro de la ciudad, porque aquí el rider funcionó como un puente, como una especie de mediación entre unas cervezas y el consumidor, que éramos nosotros. Pero físicamente todo era en el espacio de una puerta, de 1,5 metros. Entonces se giró y nos las dio y
y hizo esa función de puente. Yo a raíz de esto me apliqué esa beca y he estado investigando un montón de cosas, bueno, que yo considero que desde el arte a mí me gusta pues forzar, ¿no? O aplicar una visión más de lo que puede ser lo artístico. Este es otro gesto que pasó al principio de la pandemia, cuando Inditex donó un montón de material sanitario al gobierno con esa frase tan graciosa, bueno, a mí me parece muy graciosa, aunque los océanos nos separen, nos une la misma luna. Me pareció tan desprovisto de conflicto totalmente, una especie de caridad multinacional, empresarial, ¿no? Muy interesante. Entonces, a mí me gusta trabajar mucho con la potencia de la imagen o la imagen gesto, ¿no? O crear gestos a través de imágenes. Yo la única forma incluso despolitizarlo, aunque subyace por debajo muchas cosas, ¿no? Pero siempre, lo interesante de presentar de forma medio absurda para mí muchas cosas que hago, lo veo potente porque, bueno, es una forma blanda de hablar de cosas muy duras, ¿no? Y aquí yo lo que hice, una especie recogí ese gesto que lanzaba Inditex y lo devolví. Era como como unas gracias, ¿no? Entonces yo compré una camiseta fui a Inditex, compré una camiseta y estampé encima la propia imagen. Entonces yo me lo tomaba como una especie de bandera de la paz aceleracionista, ¿no? Como un estrechar la mano dando las gracias. Perdón, ¿qué beca te ganaste? Es una fábrica de creación artística que se llama La Escocesa. Y era una beca de producción, investigación y producción a partes iguales, totalmente experimental. Bueno, se aceptaron este proyecto, ¿no? Ya es bastante experimental, ¿no? Esta es otra... Yo he estado grabando una especie de video performance o pequeños gestos o solamente fotografía o capturas de pantalla. Y en esta que estáis viendo, leí una noticia que era que, sobre todo en Estados Unidos, los repartidores de Amazon estaban colgando teléfonos en los árboles y conectándolos entre sí a su propio celular para engañar al algoritmo, para tener como una posición geográfica más competitiva y que así les entraran más pedidos, ¿no? Entonces yo me puse... esto es una captura que pondré en la publicación, que es de un vídeo en el que yo pues intento conectar, jugando con esa gestualidad y con esa prácticamente escenografía o coreografía, ¿no? Empiezo a poner teléfonos en árboles, imitando todo eso como si fuera un repartidor y bueno, yo me imaginaba como casi tenía más posibilidades de que me concedieran algún premio de arte o una especie de hackeo del algoritmo. Hay otras imágenes también que me interesan mucho. Bueno, esta, por ejemplo, es un niño, una persona joven que está estudiando. Esto se hizo viral hace unos meses. Está estudiando de noche bajo una farola entre pedido y pedido, ¿no? Entre un tiempo ahí que tiene muerto, pues está aprovechando para estudiar. Y me pareció muy interesante por lo que se supone que el cuerpo puede o debe hacer en la ciudad, ¿no? El cuerpo trabajador hace una cosa, pero si de repente se para a estudiar en mitad de todo eso, pues rompe un poco esa lógica, ¿no? Es una especie de ponerse en la periferia del cuerpo trabajador o del cuerpo social, ¿no? Porque está ahí tirado prácticamente, pero quien lo compartía, era una especie de... alababa toda esta precariedad, ¿no? Y decía, es un joven, ¿no? Con un futuro prometedor o trabajando por un futuro prometedor. Y me vino a la mente que este recorte de periódico, justamente es mi padre, en el año 98. Él estaba trabajando en ese momento de basurero y salió esta fotografía en la que aparece él también leyendo, estudiando. En el pie de foto decían, bueno, la broma, ¿no? Como de estudiar no parece propio de alguien que se dedique a esto. Y me pareció muy interesante como habían pasado más de 20 años y seguíamos con
con lo que el cuerpo debe hacer en la ciudad, lo que puede hacer, la performatividad que admite, ¿no? El sistema dentro del urbano. Y me pareció muy interesante contraponer estas dos imágenes, que todo forma parte, digamos, de estas pequeñas maniobras, ¿no? Yo miro esta foto en concreto de mi padre y lo veo casi aceleracionista, digamos. Ahora, bueno, eso es en lo que más he estado trabajando el último año y pico. Esto es otro proyecto que hice con un amigo, con Tony Pla, con el que he hecho muchas obras, que siempre hemos trabajado juntos haciendo proyectos, y nos dimos cuenta de que cuando vino la pandemia y evidentemente a todo el mundo le afectó, pues que nos hayamos estado dedicando, en concreto en el arte o en el mundo creativo, a construir, peldaños que no conducían a nada. Y hicimos este proyecto que se llama Escaleras a la Nada, en el que nos fuimos hicimos el plano. Primero hicimos ese plano a modo de graffiti, como decimos, ya que vamos a hacer un boceto de lo que queremos hacer, pues lo hacemos a escala real, ¿no? Así es más gracioso. Casi como un boceto ya arquitectónico in situ. Hicimos esta instalación que está bastante outsider del panorama artístico, porque está en un lugar abandonado en la isla de Ibiza, donde vivimos, que consistió en juntarnos y hacer, pues, literalmente una representación de toda esa escalera a la nada que habíamos estado construyendo un poco. Era un reírnos de nosotros mismos, ¿no? Y empezamos a hacer una obra en el concepto más literal de ser obrero, básicamente, de ponerse ahí a cargar bloques y a construir. Hicimos esta especie de instalación y a la vez que lo hacíamos íbamos generando un diálogo y unos vídeos en el que hablábamos sobre qué coño era lo que estábamos haciendo, ¿no? Si era una instalación, si era una escultura, si era una video performance, si era para reírnos un poco de todas esas dudas que siempre nos salen con los proyectos, y para incluso restarle más importancia a nuestro trabajo, ser los primeros que le están restando un valor, ¿no? O sea, a la vez que poniendo en valor, restándoselo. Y construimos esta... Sí, bien. Bueno, no, no es exactamente que lo hayan hecho en la Plaza Mayor tampoco, ¿no? ¿Qué locación es esa? Esto es una especie de ¿cómo decirlo?, de recinto, hotel abandonado, que se llama El Festival, y lleva 20 años abandonado, y es una especie de escalera gigante, incluso parece una especie de anfiteatro, todo escaleras por todas partes, y nos pareció un lugar bastante, no sé cómo decirlo, energético, ¿no? Para hacer ya, ¿no?, una ruina, ¿no? Usar una propia ruina como contenedor, que eso había sido algo glorioso en su momento, en los 90, y ya no. Y bueno, construimos también esta campanita, porque en algún momento, al empezar, pues nos dio la sensación, hace años, ¿no?, al empezar con otros proyectos, nos dio la sensación de que esto era llegar y subir y tocar la campanita, ¿no? Y tener ese acierto, o ese éxito, o ese que iba a ir bien las cosas. Ahora estás igual sonando un poco pesimista, pero fue muy divertido, ¿no? O sea, a mí me gusta muchísimo esta pieza en concreto, y hay 3 vídeos muy interesantes sobre toda esta construcción, porque a la vez vamos reflexionando y vamos teorizando lo que estamos haciendo, que es básicamente levantar piedras, ¿no? No sé si tenemos mucho más tiempo, Pablo. Sí, si queréis acabo en 2 minutillos, enseño... Sí, así puede quizá Cristian Sí, claro. darte una réplica. Sí, acabo ya. Sí. Esto es otra performance que hice, en la que con mi compañero artista Oriol hacíamos un paralelismo del cuerpo como si fuera el vehículo legítimo, ¿no? El propio cuerpo
con tanto que coche dentro de la ciudad para ganar ese espacio urbano conflictivo. Aquí, por ejemplo, me fabriqué una especie de neumáticos y en esta parte del vídeo lo llevábamos a un taller y básicamente me hacían una puesta a punto, hacia una deriva, un fuera pista, ¿no? Casi un todoterreno, como una especie de 4x4, y también realizaba malos estacionamientos, ¿no? Como es este de aquí. Y bueno, era una especie de excusa. El vídeo tiene casi 8 minutos, ¿no? Hay un montón de situaciones que se van generando, desde una colisión hasta un aparcar en doble fila, todo ese paralelismo que bueno, al principio pues tenía muchas influencias, pues sí, un análisis Foucaultiano, etcétera, ¿no? Pero al final eso me pareció más interesante aún, que la performance derivó en puro entertainment. O sea, parecía que estaba totalmente desprovisto de intelectualidad, sobre todo de cara a los demás, ¿no? Y eso me pareció casi lo más potente, lo más divertido. Parecía una locura, ¿no? Que tuviera un contexto artístico contemporáneo. Y bueno, si queréis lo dejo aquí. Básicamente lo que tengo es parecido. Sí. Ya, pero siguiendo el hilo de lo que acabas de terminar de decir, sí, a mí también me parece sumamente interesante que con toda la estructura teórica sobre la cual está construido este trabajo, que su manifestación última, en ese caso y en los casos que me venías hablando, pues parecía desprovista, tal como dices tú, digamos, de esa misma intelectualidad. Me parece súper interesante, un resultado prometedor, pero mi pregunta sería: ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo comunicar cómo se llama? ¿Cómo ir al próximo paso de efectivamente comunicar esas acciones, esas imágenes, y la intelectualidad desprovista de cómo se llama, ¿cuál es la palabra? Yo me estoy hablando en inglés. De jerarquizaciones, quizás, ¿no? ¿De qué, perdón? De jerarquizaciones, quizás, ¿no? Sí, sí, claro. De esa ultra seriedad del academicismo, ¿no? De esa ortodoxia que reinan, pululan por todos esos pensamientos que tú vienes ensamblando y ¿cómo se llama? Y de nuevo manifestando con tu cuerpo, con otro objeto. ¿Cómo pasar a presentarlo en una pantalla, en una sala, en un entorno, el que sea? Esa es la dificultad, ¿no? Eso, o sea, yo creo, bueno, o intuyo que lo próximo que me vendrá va a ser, o sea, tendría que ser un sabotaje, una gran mentira, algo, no sé, hacer un falso documental o una gran mentira pública en la que escupir todas estas pequeñas, no sé, pequeños guiños, pequeños gestos. No lo sé, es que formalizar no se me da bien, se me da muy bien pensar cosas, pero formalizar, hostia, qué mal. Bueno, entonces, yo no sé si tan mal, pero yo creo que a mí me parece acertado tu idea de ir de lo micro de lo micro acelerarismo micro a lo macro, ¿no? Y hay modelos tanto antiguos, por decirlo así, se me ocurre, no sé, Dan Peyoski o Mónica Bonvicini, o inclusive Dred Scott, ahora a quien le acabo de hacer un texto. No sé si sabes quién es él. No creo que salga mucho su trabajo fuera de Estados Unidos, pero es un tipo bastante conocido, que básicamente reconstruyó, hizo una marcha histórica de la mayor rebelión de esclavos que hubo en este país fue en el 2019. Y
la recreó con tutti, como esas recreaciones tontas de soldados confederados que suelen hacer en este país, pero la hizo con otro propósito. Yo sé que lo tuyo va por otro lado, pero efectivamente es materializar, ¿me entendí? Una historia, ¿no? Sacarla, digamos, de los libros y la solapa y pues meterla literalmente en el mundo real, ¿no? También se me ocurre gente como The Light Lab, no sé si los conoces, que están en Chile. ¿Cómo The se Light, llama? The Light Lab, DELIGHT y Lab como laboratorio, LAB, The Light Lab, que son un par de jóvenes que trabajan con proyecciones lumínicas, pero en la ciudad, ¿no? Y que han básicamente actuado como agentes catalizadores, además, dentro del experimento, dentro del estallido social que ha ocurrido en Chile desde el 2018, ¿no? Es decir, se han identificado a tal nivel que inclusive el Estado chileno ha tratado de censurarlos al intentar poner barras de luz blanca para que no se vea lo que están proyectando sobre edificios. Parece una tontera, pero efectivamente eso es una censura, ¿no? Mira, yo te veo muy fuerte a nivel, ¿me entendés?, conceptual, inclusive también realizando las acciones que realizas. Me imagino una situación expositiva, ¿no? En la cual se podrían ver y entenderse además muy bien, donde habría una línea, lo que llamamos through line, donde se vería la coherencia con la cual vas armando una obra. Me parece sumamente interesante tu obra, pero yo creo que tienes toda razón. El próximo paso a dar es ir de lo macro a lo micro, ¿no? Y encontrar el agujero aquel, ¿no? La rendija por donde puedes pasar todo esto, ¿no? Y hacer accionar, digamos, estas mismas ideas o ideas parecidas, digamos, para captar la atención que necesitan tu estrategia acelera, sí, que acelera, no lo puedo decir, no sé por qué. No sé si tienes alguno de ustedes tiene alguna pregunta, ¿no? No sé, si la tienen, yo encantado de recibirla. Igual no sé si tenemos tiempo y tú me dices si no lo tenemos. Sí, todo el tiempo del que puedas disponer tú. Eventualmente supongo que no habrá problema si alguno de los participantes quiere contactarte de forma privada para hacerte alguna consulta añadida. Ninguno. Feliz, creo que tú tienes mis datos, sí. Y si no, yo estoy en Insta y también se pueden comunicar por Insta, que me den tiempo nomás para responder porque no... Bueno, tal como usted, todo el mundo está ocupado. Pero encantado, ¿no? Encantado. No sé pero si tienen algo que me quieran preguntar ahora, feliz. Sí. Bueno, pues parece ser que no. No sé si Miguel se cubre la boca como intentando, ¿no? De acuerdo, bueno, Ángel, Suri. Sí. A ver, yo solo tenía una pregunta por curiosidad. Es si pudiste ver la exposición en Madrid, o sea, el Salón Brand New, o el catálogo. No, solo pude ver, digamos, inclusive el catálogo, vale. Mario. Tenía que estuve en Madrid 2 días. Llegué, me tuve que ir a Boloña porque tenía una charla, volví y inauguré el Mario y el viernes de la semana pasada justo iba, pero tengo un amigo que cayó enfermo, así que, bueno, no alcancé a ir. Tenía inclusive cita con Javier, el curador del Conde Duque, y tuve que... Así que bueno, desafortunadamente no, porque era lo ideal, ¿no? Ir a ver la obra para luego poder conversar con ustedes, pero bueno, me hago bastante buena idea de lo que tienen ahí, porque ahora he tenido la oportunidad de hablar con ustedes. Sí, pero ¿que implicaba alguna otra idea tu pregunta, Ángel? No implicaba más idea, era solo porque sí que le había parecido en general en persona, pero si no lo ha podido ver, pues fantástico, o sea, fantásticamente igual los ha visto ahora, o sea, que no era solo por curiosidad. El
Lo que sí me parece súper bien es que se haga. Es decir, yo en algún momento, mira, yo he tenido, ¿cómo se llama? He mutado, de hecho, lo que son el campo de las artes visuales, siempre he escrito, siempre he sido crítico. En algún momento por una década, fui galero acá, y también llevé feria de arte, porque les cuento esto, porque en una de las ferias de arte que llevaba a Chicago, había un programa que no lo llevé yo, lo llevó otra gente, pero nosotros le dimos espacio dentro de la feria, para que se expusieran los que en ese entonces ponían los mejores estudiantes de último año de las mejores escuelas de artes plásticas en el país, ¿no? Entonces, hablo de CalArts, estaba Columbia, estaba Yale, estaba NYU. Entonces, ¿a qué voy? Voy a decir que me parece que este tipo de programa es súper valioso, ¿no? Y que la idea de puesta en escena, ¿no? De obligarlos, y ya sé que la mayoría de vuestras escuelas los obliga a tener una exposición de último año, ¿no? Inclusive y lo deben hacer todos los años también, pero hacerlo fuera, digamos, de la comodidad de vuestra escuela de arte particular me parece importante, ¿no? Y más hacerla en una institución me parece súper valioso. Así que espero que también ustedes lo hayan experimentado así, y que lo tomen como un primer paso, ¿no? A lo que sigue. Pues yo por mi parte, por la parte de la organización, te agradezco tus palabras y la verdad es que estamos muy contentos porque el nivel general ha sido bastante bueno. Esos cuatro ejemplos son representativos del nivel de los otros participantes, lo cual dice mucho supongo que el sistema educativo de las bellas artes en España y también de los propios artistas, ¿no? Que se aplican mucho y son muy generosos a la hora de participar en este tipo de proyectos. Al menos nosotros estamos muy agradecidos por su voluntad y su buena disponibilidad. Y la tuya también, Cristian, por supuesto. Estamos muy agradecidos de que hayas querido participar en este intercambio. Bueno, yo también, que me disculpen si no se pudo hacer en la fecha inicial, pero bueno, me gusta mucho que lo hayamos podido realizar ahora. Sí. Así que, de nuevo, como les comenté, feliz que me contacten a través de mail o de Insta, y bueno, eso. Seguimos en contacto, ¿verdad? Eso, sí, bueno, absolutamente. Pues muchísimas gracias a todos y hasta la próxima edición de Salón Brand New o antes, quizá, esperemos. Que tengáis una buena semana. Gracias por el diálogo. Muchas Gracias. 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 Un abrazo. Cuidaos. Adiós.